Buen día, chicos. Vamos a dar continuidad a lo que es nuestra materia de derechos reales en particular. Bueno, bienes y derechos reales, pero vamos a estar viendo el tema de derechos reales en particular. Esta es la segunda parte de este tema. La primera parte, bueno, la acabamos de terminar este sábado en la mañana, que nos quedó pendiente por ahí un tema. Y bueno, pues ahora lo que tendrán que hacer ustedes es poner atención, porque luego entonces van a hacer un cuadro comparativo donde en cada una de las pues espacios van ustedes a poner lo más relevante, lo que hayan entendido de acuerdo a cada uno de estos derechos reales que vamos a ver el día de hoy. Bueno, pues vamos a iniciar con esta parte. Otro derecho real que vamos a ver y que estamos pues revisando es precisamente el derecho de condominio. Y dice recuerden el Código Civil del Estado de Jalisco, dice que el derecho de condominio es el régimen jurídico que integra las modalidades y limitaciones al dominio de un predio o edificación y la reglamentación de su uso y destino para su aprovechamiento conjunto y simultáneo. ¿Qué significa esto? Que varios son dueños de precisamente un solo espacio. Ojo, que no se confunda con la copropiedad, ¿de acuerdo? Dice, condominio es el régimen jurídico que integra las modalidades y limitaciones al dominio de un predio o edificación. Cuando es copropiedad, todo es de todos sin limitaciones y sin modalidades. En este caso, bueno, quiere decir que en esta copropiedad si hay modalidades y si hay limitaciones y dice sobre un predio o edificación y la reglamentación de su uso y destino. En el caso de lo que es la copropiedad, no hay esa reglamentación de uso y destino, es decir, todos pueden hacer lo que deseen poniéndose de acuerdo con su parte. Acá no. Acá todos somos dueños de algo, pero hay reglas de uso y reglas de destino. ¿Para qué? Bueno, dice para su aprovechamiento conjunto y simultáneo, es decir, al mismo tiempo y de igual forma. Eso significa. Dice este derecho real, dice que los titulares de la propiedad en condominio reciben la denominación de condóminos. La titularidad puede referirse a un espacio o a un uso y bienes destinados en forma exclusiva, cuyo aprovechamiento y disposición es libre, que se denominarán áreas o bienes privados. Esto quiere decir que en este condominio va a haber espacios que son exclusivamente míos, pero que este espacio mío tengo que cuidarlo o tengo que seguir cierta reglamentación porque también ese espacio es parte o parte de ese espacio es parte de otro espacio, ¿no? Imaginémonos pues unos departamentos, un condominio, por eso se le llama condominio, pero el condominio propiamente no es el establecimiento, no es la estructura, es propiamente ese derecho real, esa forma jurídica de poseer y de, bueno, poseer y claro, tener la propiedad de esa edificación. Entonces, imagínense un condominio, unos departamentos donde el piso de uno es el techo de otro, viceversa, donde una pared puede ser la pared de otro también, pero hay áreas comunes, a eso se refiere. Es decir, hay escaleras, puede haber jardines, puede haber alberca, puede haber salas, etcétera, etcétera, pasillos, que son áreas comunes que también se tienen que respetar. Entonces, todo eso se debe de regular. Entonces, en un condominio tienes tus derechos reales, fíjense bien, derechos reales, tanto en esa parte exclusiva que te toca a ti de uso, pero también tienes parte de un derecho real en esa parte que es común. Entonces, en un condominio vamos a encontrar partes comunes y partes exclusivas. A eso se refiere esta parte de este artículo. Dice, además, la titularidad exclusiva está referida porcentualmente a las áreas y bienes de uso común, los que no podrán ser objeto de acción divisoria y son inseparables de la propiedad individual. Esto quiere decir que el condominio jamás se va a poder dividir o subdividir. Es decir, yo tengo mi derecho real sobre X, no sé, departamento y
ese es mi derecho real. Nunca voy a decir, ya no quiero pertenecer al condominio, agarro mi departamento y este departamento no es parte de este condominio. No, ¿por qué? Porque por su naturaleza, pues el techo, insisto, sigue siendo a lo mejor el piso de alguien de arriba o viceversa. Mi piso es techo de alguien. Estas paredes son parte de otra pared, de otro departamento, o por ejemplo las escaleras o las áreas comunes, pues tampoco vamos a poder decir, yo me llevo mi partecita de alberca o mi partecita de pasillo, mi partecita de escalera. Lo que sí pudiera pasar en la copropiedad. La copropiedad, ya vimos que es precisamente cuando, bueno, si admite cómoda división, sí, de acuerdo a al plan de desarrollo urbano, sí podemos dividirlo, bueno, se dividen y cada quien hace lo que quiera con su partecita y se acabó. En caso de condominio, no. Lo dice, el conjunto de áreas y bienes privativos con las áreas, instalaciones y bienes de uso común que hacen posible su aprovechamiento por un grupo de titulares se denomina unidad condominal. Entonces, ¿cómo se denomina a los que tienen el derecho real en un condominio? Son condóminos. ¿Y cómo se llama a esa estructura propiamente, a esa figura jurídica? Se llama unidad condominal. Y bueno, pues el edificio se puede llamar departamentos o edificio, como ustedes quieran. De ahí viene el nombre de condominio. A veces decimos, son unos condominios o nos venden en unos condominios. Bueno, propiamente el condominio, normalmente nos imaginamos esas estructuras hacia arriba con departamentos, pero también puede ser una estructura horizontal con departamentos, es decir, esas son cuestiones ya meramente técnicas, meramente arquitectónicas, pero lo importante es la figura jurídica del condominio. Dice el artículo 1007 del Código Civil, dice, son bienes comunes atendiendo a su clasificación como a su edificación, siempre que sean de uso general. Fíjense bien todo lo que tiene que tener un condominio, todo lo que tiene, no es que tenga que tener, pudiera tenerlos, ¿no? Las obras de cimentación, o sea, si es un edificio, ¿de quién son los cimientos? Bueno, pues son de todos. ¿Por qué? Porque sobre esos cimientos se edifica una planta, un primer piso, segundo piso, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, los cimientos es de todos. Cuando son condominios o cuando son estructuras, pues verticales. Cuando son horizontales, bueno, igual pudiera cambiar o pudiera, por ejemplo, a lo mejor la obra de cimentación es mía, pero esa obra de cimentación es parte, es estructura arquitectónica, es parte de un todo y no se puede dividir. Las obras de infraestructura y equipamiento urbano, también cuántas veces no hemos visto, se refiere a la calle, a la banqueta, se refiere a lo que da hacia la calle, ¿no? Dice, los pórticos, puertas, corredores, escaleras, pasillos y patios, bueno, también son parte del condominio. Posiblemente alguien dirá, bueno, la puerta de mi departamento es mía. Bueno, sí, pero esa es la puerta de tu departamento que da a tu departamento, pero al final del día, insisto, un condominio es todo de todos, claro, con su reglamentación. Esto no significa que yo pueda entrar al departamento 2 viviendo en el 3 y viceversa, no, eso, por eso dice esa reglamentación de uso, las modalidades y reglamentaciones. Es decir, bueno, el edificio es de todos, pero tú utilizas esta parte, tú utilizas esta otra parte, etcétera, y hay usos o hay áreas comunes de uso común. Entonces, sigamos adelante. Los espacios de recreación, jardines, yo les decía si hay una alberca, si hay un parque, etcétera, bien todo es de todo. Los estacionamientos al público, las rúas y los andadores también, los pasajes, los pasadillos, etcétera. Los locales de administración, almacenes, mobiliario, bueno, etcétera. Ustedes le dan una revisada a toda esta lista que pudiera, claro, si el condominio no tiene alberca, si no tiene jardín, si no tiene andador, si no tiene ductos, bueno, pues, ok, no lo hay, no significa que esto deba de tenerlo. Este artículo nos señala que todo lo que haya dentro del condominio, algunas son de uso común y otras no son de uso común, pero se sirven, ¿sí? Es decir, existen para beneficio de todos los condóminos, ya lo hemos visto, ¿no? Ok, dice, cada condomino podrá servirse de los bienes comunes, ya lo estamos diciendo, y gozar de los servicios e instalaciones generales conforme a su naturaleza y su destino ordinario. Eso también debe de estar reglamentado. Se dice que tienes un derecho real de uso. ¿Por qué? Porque eres un condómino.
Si un condominio celebra después un contrato de arrendamiento y si el reglamento del condominio lo permite que rentes a terceros, bueno, entonces ese tercero temporalmente tendrá un derecho real en base a un contrato de arrendamiento sobre esas áreas comunes y puede entonces gozar de los servicios, como dice este artículo, como dice nuestro Código Civil, de las instalaciones generales conforme a su naturaleza y destino ordinario, sin restringir o hacer más oneroso el derecho de los demás. Esto significa que así como un condominio tiene un derecho de uso, los demás tienen en el mismo nivel los derechos de uso. No se puede decir, usted no entra aquí, no entra acá. Claro, en áreas comunes. Claro está que el reglamento, esta reglamentación de esta unidad condominal especificará en cuál área es exclusiva de un condominio. Es decir, este es tu departamento, esta es la parte del área que a ti te toca disfrutar a usted solo. Y luego dice, cada condominio podrá realizar las obras y adaptaciones que correspondan a su unidad privativa, lo que decíamos, pero eso siempre y cuando lo permita la normatividad. Vemos cómo hay condominios donde si se han fijado que la parte de la cochera, pues el de abajo le pone, no sé, hace una obra y entonces el de abajo, el del piso de abajo, la planta baja, vemos cómo de repente tapa su cochera o la vuelve otro cuarto o en la parte de atrás hacen cuarto, etcétera. Bueno, todo eso se debe de especificar porque también hemos visto cuando podemos ver condominios que si es que esta parte no se especificó, bueno, pues quiere decir que no se podrá hacer ninguna adaptación y ninguna obra en esa unidad privativa. También lo hemos visto. Esto depende, insisto, de quien organiza el condominio y después lo vende. Puede haber fraccionadores o puede haber constructoras o dueños que fabrican o construyen estos condominios, los venden y después si los condóminos se organizan y sí pueden cambiar su reglamentación, sí lo pueden hacer, pero tiene que ser el 100%. Esa parte no la vemos, esa parte también está regulada en el Código Civil, no la vamos a ver ahorita porque lo único que tenemos que ver son los derechos reales. Entonces es un derecho real de condominio y ya ustedes lo saben, los condóminos tienen derecho real sobre las unidades condominales de acuerdo a estos dos factores. El primero, tu unidad privativa, que es tu departamento o tu espacio, ¿no? Y los áreas o los bienes comunes, que son, ya lo vimos todo lo demás en la lista anterior. Bueno, y luego dice, pero no podrá realizar ninguna innovación o modificación que afecte a la estructura, la cimentación, las paredes maestras, las azoteas, las redes de descarga de aguas residuales, ni aquellas que puedan perjudicar la estética, la seguridad, la durabilidad o la comodidad del edificio. Vuelvo a insistir, ¿qué tal si un día todos los condóminos dicen, ¿sabes qué? Pues sí, hay que fincar, digamos, un módulo, digamos, en lugar de tener estacionamiento, vamos a fincar arriba del estacionamiento y el de abajo finca el suyo y luego el siguiente, o contratamos una constructora que nos saque el presupuesto de toda, digamos, el edificio, el área, y si todos están de acuerdo, pueden sí cambiar estas reglas, esta normatividad, pero con uno que diga no, así no se puede, ¿de acuerdo? Entonces, luego dice, seguimos, los condóminos y en general los ocupantes del condominio no podrán, sino con el consentimiento de la asamblea y con arreglo de las leyes aplicables, realizar acto alguno que afecte en la tranquilidad y comodidad de los demás condóminos y ocupantes o que comprometa la estabilidad, seguridad, salubridad del condominio, ni incurrirán en omisiones que produzcan los mismos resultados. Vuelvo a comentarles, ¿no? Lo que yo les decía. No sé, vamos, si a la asamblea, si todos los condóminos dicen va, pues va, ¿no? Por ejemplo, hay condominios, hay unidades condominales que tienen, por ejemplo, casa club, que le llaman. Esa casa donde puede haber que un gimnasio, puede haber que una sala de televisión, puede haber incluso una terraza para fiestas o reuniones. Entonces, tienen los condóminos la potestad, el derecho real de uso, sí, pero todo con una reglamentación.
Quien no tenga el derecho real, pues de uso o de disfrute o de propiedad, bueno, pues no podrá realizarlo, ¿no? Vuelvo a insistir, hay muchas unidades, principalmente en esas unidades, bueno, en ciertas unidades de prestigio, y lo podemos ver también, por ejemplo, en unidades condominales, en lugares, pues no turísticos, pero sí importantes, podemos ir turísticamente hablando, en zonas elegantes o caras, precisamente ese, cómo es que guardan o cómo es que logran, mejor dicho, cierto nivel de imagen. Bueno, es por eso, precisamente porque se ponen de acuerdo los condóminos. Han visto esos cotos donde incluso hay diferentes condominios. Bueno, ahí ya hay una segunda reglamentación donde se ponen de acuerdo cada unidad condominal para tener o guardar, que guarde aquello, una estructura sí, una estructura arquitectónica común, bonita, nadie la puede cambiar, etcétera. Bueno, todo es, no es porque no quieran hacerlo o no es porque no tengan dinero para hacerlo, no, es precisamente por estas reglamentaciones que tienen que ver aplicables a la unidad condominal. Pero lo importante de este tema es que ustedes identifiquen que el derecho del condominio, el que tiene un derecho precisamente en una unidad condominal, un condominio, pues tiene un derecho real. Y vuelvo a insistir, existen unidades condominales donde dicen, no, sabes que no se puede rentar. Incluso para lograr esto, estas asambleas normalmente han escuchado ustedes que pagan las cuotas condominales. Bueno, no es otra cosa que esa cuota para lograr los objetivos que la asamblea de condóminos pues ha definido o ha decidido llevar a cabo, ¿no? Bueno, tampoco podrán realizar obras o reparaciones en horarios nocturnos. Fíjense bien cómo no solamente tiene que ver con las cuestiones arquitectónicas, sino también con las cuestiones de actitud, de acción, ¿sí? No sé, se me ocurre, ¿sabes qué? Todos los sábados, quien sea puede tener su música, hasta deshoras de la noche, es un ejemplo. O ¿sabes qué? Entre semana, la música fuerte a alto, a X decibeles puede estar hasta las 10 de la noche. Los fines de semana hasta las 12. Es decir, hasta la forma de organizarse, vivir, tiene que ver con esta parte condominal. Ustedes pueden notar que hay condominios en algunas zonas de la ciudad, de Guadalajara o de alguna otra ciudad, donde realmente no tienen los jardines cuidados, ya uno construyó por allá, amplió la sala de su casa en la cochera, otros no. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que a esa unidad condominal pues ya nadie respeta o nadie hace respetar o no tiene esta normatividad adecuada y aplicable al caso, ¿no? En cambio, vemos otros condominios muy bien organizaditos, muy bien ordenaditos, con seguridad y todo. Bueno, pues quiere decir que existe una normatividad aplicable y que esta asamblea de condóminos, pues funciona correctamente. Bueno, entre otras cosas que no podrán tampoco los condóminos realizar sin la autorización de la asamblea es modificar, alterar ni destruir las áreas de uso común y poseer animales. Fíjense, hasta eso han visto como algunos condominios dicen no se permiten mascotas. Bueno, pues no es otra cosa más que llegar a un acuerdo entre todos los condóminos. Dice, poseer animales que por su peso, por su número, tamaño o naturaleza afecten las condiciones de seguridad, comodidad o salubridad de los condóminos. Dice, el infractor en estas disposiciones, independientemente de las sanciones que establezca este título, será responsable por el pago de daños y perjuicios. ¿Y quién fija esos daños y perjuicios? ¿Quién establece? Bueno, por un lado la ley, por otro lado los mismos condóminos en sus respectivos convenios o en sus respectivos estatutos. Y luego viene, bueno, ese es uno, y luego viene otro derecho real muy diferente. Ya les quedó claro lo del condominio. Si hay alguna duda, bueno, el siguiente sábado ya saben que lo vemos. Y luego viene el usufructo. ¿Qué es el usufructo? Dice la ley, el usufructo es el derecho real, otro derecho real, pero aquí es temporal, de disfrutar de los bienes ajenos sin alterar su sustancia ni su forma, salvo pacto en contrario. Quiere decir que el usufructo es ese derecho real que nos da la oportunidad de disfrutar de los bienes ajenos. Quiere decir que se puede parecer mucho al comodato, bueno, sí. Es decir, el usufructo es el derecho real de disfrutar. Entonces, ese usufructo pueden hacer por un comodato, que es un préstamo, pueden hacer de un arrendamiento,
definitivamente, exclusivamente, o puede emanar directamente de un derecho de usufructo. Hay ocasiones en que, por ejemplo, se me ocurre ahorita, tengo el caso de una persona que él en su testamento deja la propiedad de una casa a uno de sus hijos y el usufructo lo deja a un nieto. Es decir, la casa, el derecho real de hacer con la casa lo que quiera, mientras no la puede tumbar ni nada, es del hijo del fallecido, pero usar la casa es del nieto. Si alguien de ustedes dirá, ¿cómo es eso? ¿Cómo es posible que uno sea el dueño y otro sea el que lo usa? Pues sí, lo permite. Entonces ustedes pueden, incluso, por ejemplo, hay personas adultas que dicen, bueno, yo no voy a dejar testamento, pero voy a dejarle mi casa a mi hijo y a mis hijos, por ejemplo. Entonces, les da en vida y la casa ya es de los hijos, pero se reserva el usufructo vitalicio. Es decir, me reservo, ¿sí? Ese disfrutar de los bienes. Ok, la casa ya no es mía. Yo ya no puedo hacer nada con la casa, pero me reservo el usufructo. ¿Qué significa esto? Insisto, reservarme el uso del bien. Nadie me puede sacar y por eso se llama usufructo vitalicio, porque es hasta que se acabe mi vida. Es un buen ejemplo para entender qué es el usufructo. ¿Quién de ustedes está usufructuando algo? Por ejemplo, algunos de ustedes, los que rentan casa, bueno, tienen el derecho a usufructuar ese bien que están rentando. Tienen derecho a ese bien que les prestaron, bueno, ustedes lo están usufructuando, ¿no? Dice, el usufructo puede constituirse por disposición legal, contrato, testamento o usucapio. Ya lo habíamos dicho. Quien tiene la posesión de algo y que le está tirando a lograr la propiedad por usucapión, tiene el usufructo, lo puede, o sea, él está disfrutando eso. Todavía no tiene la propiedad, sino exclusivamente el usufructo. En testamento, lo que les decía yo, el ejemplo de que yo te puedo dejar a ti en usufructo, no sé, por ejemplo, sé que, digo, se me ocurre también ahorita otro ejemplo. Vamos a suponer, esos padres de familia donde todavía tienen hijos menores, por ejemplo, o no hijos menores, pero que ya son mayores de edad, pero que saben que están estudiando, ellos van a morir, o por alguna cuestión terminal, alguna enfermedad, etcétera, y dicen, bueno, voy a asegurar a que mis otros hijos no le echen política a mi hijo y no le echen para afuera o quieran quitarle la casa para que él, digamos, termine sus estudios, ¿no? Es un ejemplo. Entonces, yo te dejo el usufructo, no vitalicio, sino temporal, hasta que termines tus estudios de licenciatura o de maestría o de doctorado, o hasta 10 años de usufructo. Bueno, terminan los 10 años y esa persona que no es dueña simplemente tiene el derecho real de su fructuar, de disfrutar, ¿sí? De ese bien puede hacerlo. Entonces, a eso se refiere. La disposición legal, así directamente, yo ahorita en este momento puedo decir, bueno, le permito el usufructo de mi casa, de mi bien mueble o inmueble, a fulano tal, y lo hago por escrito, y bueno, pues ahí lo tiene, ¿no? Pero acuérdense, un usufructo puede ser vitalicio o puede ser por un tiempo determinado. Aquí en la primera parte dice temporal, por eso, temporal hasta que te mueras, no es por siempre. En cambio, la propiedad, pues la propiedad puede morir la persona y la sucesión puede seguir siendo dueña hasta que no cambie de dueño o los herederos lo hagan valer. Por eso diferencia o varía un poco, no mucho, de lo que es la copropiedad o la propiedad. Bueno, dice, ¿es vitalicio el usufructo si es a título constitutivo? No se expresa lo contrario. Bueno, ya dijimos, ya pusimos un ejemplo de lo que es el usufructo vitalicio. Se refiere a que si no se dice por cuánto es el tiempo que se va a usufructuar, quiere decir que es vitalicio. Entonces, allá a sus clientes hay que poner mucha atención para decirle, a ver, ¿quiere dejarle el uso a su hijo, a su hija, a su esposo? Sí, que se le respete, sí. ¿Por cuánto tiempo? No, pues por 5 años, por 10 años o hasta que, o por una condición, ¿no? El usufructo condicional. Puede ser así, insisto, como el ejemplo que puse, hasta terminar la carrera. Bueno, pues hasta que la terminas y ya entregas a quién, pues al dueño, ¿no? Al propietario que en ese, no sé, pueda heredarse o el mismo dueño puede decir, bueno, ya regrésamelo, ¿no? Es importante aclarar que este es un derecho real. Si ustedes dan en usufructo algo y lo hacen de forma legal o en un contrato, pues es
hay que respetar el contrato, no podemos decir, siempre no te permito el usufructo, no. Claro que hay algunas situaciones como cuando hay malagradecimiento, por ejemplo, es un ejemplo, se me ocurre, el padre que le permite utilizar una casa al hijo durante 20 años, por ejemplo, y luego por alguna situación, vamos a suponer que el padre vivía en otra casa, que luego un día hay un temblor, o algo pasa o tiene un problema jurídico y al papá lo sacan de su casa y entonces el hijo dice, no, papá, tú ya me prestaste tu casa, tú búscale. No, ahí sí hay manera de terminar con el usufructo. Pero fuera de esos casos muy especiales, bueno, el usufructo es esa facultad, ese derecho real de que una persona pueda disfrutar de los bienes que no son de nosotros. Y lo dice, el propietario y el usufructuario en su caso tendrán recíprocamente el derecho del tanto. Aquí van a aprender algo muy importante. ¿Qué es hablar del derecho al tanto o del derecho del tanto? Ok, esto quiere decir que si ustedes me están permitiendo a mí o están permitiéndole a alguien usufructuar un inmueble, si ustedes o el propietario decide vender ese inmueble, el usufructuario tiene el derecho de preferencia de que se le venda ese inmueble. Claro, tiene sus formas de reglamentar o de llevarse a cabo ese derecho, al ejercer ese derecho al tanto, pero en eso consiste el derecho al tanto. Es ese derecho preferencial de que si yo voy a vender algo, entonces quien está usufructuándolo, bueno, pues tiene derecho a comprarlo. Es lo mismo que pasa en la copropiedad. ¿Quién tiene, si yo soy copropietario de un terreno junto con mi hermano, por ejemplo, y yo lo quiero vender mi parte, ¿quién tiene el derecho al tanto? Pues mi hermano, el copropietario. Cuando son varios copropietarios, el derecho al tanto lo posee quien sea. O el más antiguo, por ejemplo. O también, ya lo vimos, que el que tenga, digamos, hay copropiedades donde no todos tienen lo mismo, el mismo porcentaje de derecho, entonces el que tiene el derecho al tanto es quien tiene mayor porcentaje en aquel inmueble. Eso se refiere al derecho al tanto. Bueno, veamos entonces cuáles son los derechos del usufructuario. ¿Cuál es ese derecho, a esos derechos que te da ese derecho real a tener o a gozar de ese derecho usufructuario? Dice, el usufructuario tiene derecho a percibir todos los frutos, sean naturales, industriales o civiles, en proporción del tiempo que dure el usufructo. Si yo te presto una casa, bueno, pues tengo derecho a usarla. Si yo te presto o te rento, pues, o te transfiero el uso y disfrute, bueno, pues lógicamente me transfieres, pues, todos esos frutos, ya sean naturales o no. Es decir, claro, a menos de que se especifique lo contrario, ¿sí? Por ejemplo, pudiera haber algún lugar, algún espacio donde, no sé, exista alguna planta de luz, o exista algún pozo de agua, donde, bueno, sabes que yo te permito vivir allí, usar esas instalaciones, pero el agua la seguimos utilizando para cultivos, etcétera. Pero la luz o el transformador, lo que sea, lo seguimos, de ahí vamos a agarrar para X inmuebles, etcétera, ¿sí? Pero si no se especifica, pues entonces, y te presto, te rento una casa, por ejemplo, y si no se especifica en el contrato ninguna cuestión especial, pues entonces quiere decir que el usufructuario, así se le llama a la persona que está gozando, que tiene el disfrute, ya lo vimos, de aquel inmueble o de aquella cosa, bueno, pues se entiende que va a tener el disfrute de todos sus accesorios. ¿Se acuerdan cuando vimos los derechos de accesiones? Bueno, pues entonces si no se especifica lo contrario, el usufructuario tiene el derecho a, insisto, a el uso y disfrute de aquella cosa o de aquel bien con todos sus accesorios. Dice, corresponde al usufructuario el fruto de los aumentos que reciban las cosas por accesión, ya lo dijimos, y el goce de las servidumbres que tenga a su favor. ¿Qué es una servidumbre? Una servidumbre es, por ejemplo, hay servidumbres de pasos y otro tipo de servidumbres. Son esos espacios que se definieron para hacer uso de una persona porque no hay por dónde hacerlo. Por ejemplo, un camino de salida. Han visto ustedes, hablando ahorita, habiendo tocado el tema de los condominios, como hay condominios que no dan a la calle, sino dan como a pasillos, ¿no? Y por ese pasillo no puede pasar, y la verdad es que ni siquiera se utilizan para otra cosa,
porque son hasta pasillos que son pues exclusivos para llegar a cierta casa o a ciertos lugares. Bueno, a eso se le llama servidumbres de paso, ¿no? Son servidumbres, es decir, nos servimos de ellas. ¿Y por qué se aperturaron ahí? ¿Por qué se establecieron ahí? Bueno, porque es el lugar más adecuado y el más conveniente y el que menos perjudica y porque se necesita, ¿no? Imagínense esas grandes parcelas, por ejemplo, o terrenos y que se van a fraccionar y que se van a hacer condominios o X cosa, las mentadas calles privadas, no es otra cosa más que una servidumbre, así se llama, es una servidumbre de paso. ¿Por qué? Porque tenemos que pasar por ahí. Bueno, a eso se refiere. Dice, no corresponde al usufructuario los productos de las minas que se exploten en el terreno dado en usufructo, a no ser que expresamente se le conceda el título constitutivo del usufructuario o que éste sea universal. Vean cómo ahí hay una disposición, un tope, un candado a un derecho real de usufructo. Es decir, cuando se trate, dice, de terrenos que tengan que ver con minas, bueno, pues entonces ahí el producto no es tuyo. Ahí, claro, y si vas a explotar una mina, bueno, asegúrate que en el contrato se especifique que sí puedes explotar la mina, ¿no? Esto se da mucho porque hay ocasiones en que hay bienes inmuebles que están dentro de algún banco de arena o algún tipo de mina, etcétera. Entonces dicen, bueno, yo te presto el uso a lo mejor como estacionamiento, como a lo mejor como fábrica, etcétera, pero no puedes escarbar, no puedes sacar el oro, la plata, etcétera, ¿no? Esto es para evitar precisamente que quieran cometer un fraude a la ley las personas diciendo, bueno, oye, réntame o permíteme el uso, ya sea rentado o prestado de tu inmueble, y que el propietario no sepa que ahí en ese inmueble hay oro, hay plata, o hay carbón, o hay diamantes, o hay una arena, o tierra, hormigón, etcétera, y entonces evitar que el usufructuario pueda hacerle daño o aprovecharse de materiales que no le corresponden. Entonces la ley por eso fija esta restricción. Y lo dice, el derecho de usufructo concedido gratuitamente no puede ser enajenado, arrendado, ni grabado sin autorización expresa y por escrito del dueño del bien inmueble sobre el cual se ejerce, quedando en todo caso la cesión, el arrendamiento, el gravamen sujetos a los términos y condiciones del derecho mismo. Aquí, ¿qué significa gravamen? Gravamen es, por ejemplo, cuando ustedes dan en garantía un inmueble, ese inmueble responde por aquella deuda. Eso quiere decir que ese inmueble tiene un gravamen, es decir, está grabado, está respondiendo por algo. Ustedes pueden comprar bienes inmuebles con un gravamen, pero cuando lo adquieren el inmueble junto con el gravamen. Así es, por ejemplo, las hipotecas no es más que un gravamen, están respondiendo por una deuda. Ustedes, claro que pueden comprar un inmueble o un mueble grabado, pero adquieren el gravamen también, ¿de acuerdo? Ojo con eso. Y bueno, eso se refiere que si tú me permites utilizar un inmueble o un mueble, yo gratuitamente, yo no puedo pasarlo a nadie más. ¿Por qué? Porque háganse sabedores que, por ejemplo, hay personas que rentan un espacio y parte de ese espacio o todo el espacio lo subarrendan, es decir, lo vuelven a rentar a un tercero. Si eso no se especifica en un contrato de arrendamiento, bueno, entonces quiere decir que el usufructuario, el arrendatario, sí lo puede hacer. Si se especifica en el contrato de arrendamiento que no puede subarrendarlo, bueno, es que no se puede. Su derecho real se limita, está limitado, ¿no? Pero a fin de cuentas, bueno, puede tener ese derecho de usufructo, de usufructuarlo, de uso, de goce, pero no de pasarlo a terceras personas, a eso se refiere. Es decir, cuando es a título oneroso y no se especificó, quiere decir que sí lo puedo hacer. Si es a título oneroso, cuando digo a título oneroso es a cambio de un dinero, de una cantidad de dinero. Si es a título oneroso y se especificó que tampoco lo puedo hacer, bueno, pues entonces tampoco lo puedo hacer. Dice, el usufructuario puede hacer mejoras útiles y puramente voluntarias. Eso quiere decir que el usufructuario no debe de estar esperando a que, mira, ya le levanté un piso arriba, entonces un día me lo va a pagar, o si estoy rentándolo, quiere decir que me lo va a tomar a cuenta. Acuérdense lo que dijimos, si no hay convenio entre las partes, todo lo que le haga de mejoras ahí se queda, y todo lo que le hagas de perjuicios lo tendrás que pagar. Aguas con eso. Entonces dice, pero no tiene derecho a reclamar su pago, ya lo vimos, aunque sí puede retirarlas siempre que sea posible hacerlo, vuelvo a insistir.
Si yo puse un piso de arriba, no lo voy a tumbar y me lo voy a llevar. O puse una ventana tampoco. Posiblemente, no sé, alguna puerta, alguna pudiera ser escultura, pudiera, algo que no cambie, o ya dijimos, ya vimos aquí en la ley, que no afecte, ¿no? Dice que no afecte, siempre que sea posible hacerlo sin detrimento del bien que esté construido en el usufructo. O sea, mientras no afecte, no lo podemos llevar. O reclamar su pago, claro está. Dice, el propietario de bienes en que otro tenga, bueno, reclamar el pago, si el dueño les dice, sí, déjalo ahí, yo te lo pago, bueno, entonces sí. Pero si no, acuérdense, si fue sin el consentimiento del dueño y lo hicimos, bueno, pues ahí se queda, ahí ya no nos lo podemos traer. Dice el siguiente, el propietario de bienes en que otro tenga el usufructo puede enajenarlos con la condición de que se conserve el usufructo. ¿Esto qué quiere decir? Si yo les presto a ustedes mi casa para que la usen y luego alguien me dice, ¿sabes qué? Se las presto por 1 año, por 2 años, 3 años. Y viene alguien y me dice, ¿sabes qué? Quiero comprarte tu casa. Yo le digo, órale, te vendo la casa, pero ahorita está vigente un usufructo, un derecho de goce y de uso sobre esa casa. Entonces, quien la compra tendrá que respetar ese contrato, ese convenio que yo tengo de usufructo con ustedes sobre esa casa. Es un ejemplo, ¿no? Modos de extinguirse el usufructo. Lógicamente, por muerte de quien lo está disfrutando, como ya lo está disfrutando, se acabó. Por vencimiento del plazo, en los usufructos no vitalicios, que sean por plazo, por cumplimiento de la condición impuesta en el título constitutivo para la cesación de este derecho. ¿Se acuerdan lo que les dije hace un momento? Hasta cuando termines tu carrera. Bueno, ya existe una condición. O hasta que te cases, o hasta que tengas un hijo, o hasta que tu hijo tenga 18 años, y entonces son condiciones, se cumple, entonces ya desaparece el usufructo. Por la reunión del usufructo y de la, reunión del usufructo y de la propiedad en una misma persona. Es decir, a mí, yo tenía prestado algo, pero ya se lo compré. Bueno, pues desaparece el usufructo, yo desaparezco como usufructuario y ahora me convierto en propietario, ¿no? Por usucapio, ya lo dijimos, alguien que tiene la posesión está disfrutando de goce y uso de ese inmueble, cuando entonces da resultado la usucapio, pues te vuelves propietario. Dice, por renuncia expresa, es decir, ¿sabes qué? Ya no lo quiero, ya no lo necesito, aquí está, te lo regreso, muchas gracias, ya nos vemos, adiós, pues también se acaba el usufructo. Por la cesación del derecho del que constituyó el usufructo cuando teniendo un dominio revocable llegue el caso de la revocación, es decir, ¿sabes qué? Usa mi casa, está en pleito. O yo la tengo prestado, la tengo rentada y a ti te permito que la uses, si así fue el acuerdo con el propietario, bueno, pero se acaba mi contrato, a mí me lo piden, pues entonces yo te lo tengo que pedir a ti, ¿no? También. Dice, por no dar garantía al usufructuario por título gratuito, si el dueño no le ha eximido de esa obligación. Miren, ustedes pueden prestar un inmueble, pero ¿quién te asegura que ese inmueble lo van a cuidar? Sí, algo muy parecido al arrendamiento, solamente que en el arrendamiento pagas una cantidad periódica, normalmente es mensual, por el derecho a tener, por el derecho a poder usar aquel inmueble. Pero en el usufructo gratuito, a título gratuito, pudiéramos decir, ¿sabes qué? Sí te lo presto, pero me preocupa que te vayas a robar las ventanas o por ejemplo, o no robártelas, pero sí afectarlas. Tal vez esto no pasa cuando se lo prestes para una casa habitación, o tal vez sí, a una sola familia. Pero ¿qué pasa, digamos, en esos bienes inmuebles donde los prestamos o les permitimos el derecho de usufructo para fabricar algo? ¿Sí? O para explotarlo de alguna manera, no sé, un hotel, un parque acuático, un parque temático, etcétera, o donde tengo, por ejemplo, cierta infraestructura o cierta arquitectura que me preocupa que sea afectada por ese derecho de usufructo que estoy transmitiendo, que estoy dando la oportunidad de que se dé. Entonces le digo, bueno, te lo presto, pero ¿sabes qué? Dame en garantía una cantidad de dinero. Entonces, si alguien puede establecer y decir, ¿sabes qué? Sí, sí te doy esta garantía, empiece el usufructo. Alguien puede decir, bueno, ¿sabes qué? Permíteme el uso de tu
restaurante y una vez que dame un mes o 2 meses para posicionarme y en cuanto saque dinero, y ahí te voy a dar esta garantía. Y vamos a suponer que no se dé esa garantía, bueno, pues entonces, ¿sabes qué? No me das una garantía y no me siento tranquilo porque tengo temor a que el desgaste, a que por descuido o por simple uso, bueno, haya ese desgaste o esa afectación de más a aquel inmueble o aquellas cosas que tengo, entonces, y no me has dado esa garantía, por lo tanto, termino el usufructo. Entonces, vean cómo ya tenemos dos figuras, que es el condominio, una copropiedad, pero con su reglamentación, hay donde hay unidades privativas y donde hay espacios o áreas de uso común, que tiene una reglamentación muy específica que reglamenta todo, ¿no? Incluso hay partes, o más bien todo es de todos, ¿no? Y luego tenemos el usufructo, que es precisamente ese derecho a gozar y disfrutar de algo. Este usufructo puede ser vitalicio o puede ser temporal o puede, ya lo vimos, ser condicionante. Hasta que no se cumpla la condición, no se termina el usufructo, o hasta que no fallezca la persona, no se termina el usufructo, o hasta que no llegue la fecha en que dijimos, hasta aquí te permití usar el usufructo. Bueno, y luego viene otro derecho real, ya llevamos dos. Ya vimos condominio y usufructo. Ahora viene otro derecho, que es el derecho del uso y de la habitación. Dice la ley, el uso da derecho para percibir de los frutos de una cosa ajena los que bastan a las necesidades del usuario y su familia, aunque éste aumente. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, yo le digo a uno de mis hijos, ¿sabes qué? Renta la parcela y lo que salga de la parcela, pues es tuyo. Eso da un derecho real. La parcela no es del hijo. La parcela ni siquiera está siendo utilizada por el hijo. No estoy en un usufructo, no es un arrendamiento, no es un comodato. No, ni siquiera lo está usando el hijo la parcela. Simplemente tiene derecho de los frutos. No es un ejemplo, pues. Pero dice, ese es el derecho de uso. ¿Sabes que yo lo voy a usar para obtener un beneficio, unos frutos, y se acabó, ¿no? Pero también, en tratándose de habitaciones, de bienes inmuebles, dice, la habitación da a quien tiene este derecho la facultad de ocupar gratuitamente en casa ajena las piezas necesarias para sí y para las personas de su familia. Lógicamente, vuelvo a insistir, si tú tienes el derecho de usar un inmueble, es decir, tienes el derecho de usarlo de uso, bueno, pues lógicamente tienes el derecho a sus accesiones, a sus accesorios, siempre y cuando no se haya especificado que no puedes acceder a cierta área o cierta, no sé, se me ocurre, no puedes usar el piso de arriba o tal habitación o tal cochera o tal área, etcétera, ¿no? Exceptuando esas partes. Pero bueno, ¿a qué se trata este asunto del uso y de la habitación? Simplemente es en bienes muebles hacer uso de y simplemente en inmuebles habitarlo. Así de sencillo. Es decir, es un usufructo reglamentado, pero el usufructo tiene que ver con el uso, goce, disfrute, incluso hasta de sus frutos. Y la habitación y el uso, solamente el uso y solamente vivir en esa casa o en ese inmueble, ¿no? Y luego dice, el usufructo y el que tiene derecho de habitación en un edificio no pueden enajenar, gravar, ni arrendar en todo ni en parte su derecho a otro, ni estos derechos pueden ser embargados por sus acreedores. Es decir, si ustedes entablan una demanda mercantil contra A y A vive en la casa que es de B, ustedes no pueden llegar a embargar la casa de A. Y ahora, si A comprueba que él tiene el derecho de uso o de habitación sobre esa casa que es de B, y aparte comprueba A que todo lo que hay adentro es de B, pues ¿qué creen? No vamos a poder embargar nada de eso. Sí, no se puede embargar. No podemos embargarle a B por culpa de A. Eso no se puede. ¿De acuerdo? Bueno, luego lo verán ustedes, lo checarán en precisamente obligaciones mercantiles, en otra unidad. Dice, en otra materia. Dice, los derechos de uso de habitación se extinguen con la muerte de su titular, es decir, quien tenga el derecho de uso de habitación, y siempre, no crean que muriéndose el dueño, porque pudiera ser un contrato, pudiera ser
un contrato de comodato, de préstamo, de habitación, de una casa, y se muere el dueño, el propietario, y no por eso vas a ir a sacar a aquellas personas. Definitivamente tienes que revisar por qué esa persona o esas personas están utilizando esa habitación, de dónde emana ese derecho. Si es un contrato de comodato, bueno, sigue ciertas reglas. Si es un contrato de arrendamiento, sigue ciertas reglas para recuperar aquel inmueble. Bueno, y luego dice, el que tiene derecho de uso sobre un ganado puede aprovecharse de las crías, leche y lana en cuanto baste para su consumo y su familia. Solamente el excedente, bueno, pues es del dueño, así lo establece la ley. Si es un contrato de uso, puede ser de usufructo, bueno, todo lo que dé es mío, sí me doy a entender, pero de uso solamente lo tuyo, lo que te permita. Entonces, bueno, ahí tenemos otro derecho real, que es el derecho del uso y de la habitación. Y luego viene otro derecho real, que es el uso en tiempo compartido. Este es algo muy sencillo, ustedes ya lo han visto, incluso anunciado en los periódicos, en las redes sociales. De repente personas que venden tiempos compartidos. ¿Qué es esto? Bueno, un tiempo compartido no es más que el derecho de uso en tiempo compartido en un régimen jurídico a que afecta una edificación y el mobiliario útil para ello, con la finalidad de que sea aprovechado para fines turísticos en forma conjunta, separada y sucesivamente. ¿Qué significa? Todos vamos a hacer uso de un cuarto de hotel. Pero no todos vamos a estar al mismo tiempo. Es decir, todos conjunta, separada, es decir, cada quien en cierto tiempo y sucesivamente. Primero yo, luego tú, luego tú, luego tú, y luego otra vez yo, y luego tú, luego tú. Eso es hacer uso. Pero ojo, el tiempo compartido no significa que sea mía la propiedad. Es un tiempo compartido, es decir, yo soy dueño o no es que sea dueño, tengo el derecho de goce y usufructo, como lo decíamos hace un momento, del goce, del disfrute de ese bien, pero por tiempo determinado y en cierto tiempo específico, que no se confunda, por ejemplo, con el usufructo, con un arrendamiento hotelero de un cuarto. No, este es un tiempo compartido. ¿Sabes qué? Estos 10 somos dueños de este hotel o de esta casa, etcétera. Bueno, tiene que ser una cuestión meramente turística, si no, no puede ser uso compartido. De este bungalow, de este hotel, etcétera, o de este cuarto, pero tú solamente vas a poder utilizarlo 2 semanas al año y esas 2 semanas deben de estar plenamente identificadas o especificadas. Y si no está así, porque así lo acordaron en ese contrato de tiempo compartido, pues entonces tendrán que sujetarse o a la suerte o a una agenda de la promotora que, bueno, maneje los tiempos compartidos, ¿no? Sí, se acuerdan que han visto que anuncian tiempo compartido, úselo cuando usted quiera. Pues sí, cuando usted quiera, pero ¿qué crees? Sujetándote a una agenda. Y el que llegue primero, bueno, pues es el que lo aparta. Claro que tú tienes derecho a tantas semanas, tanto tiempo específico al año. Así de fácil está este asunto del uso compartido. Dice, son derechos de los compartidarios, así se le llama. ¿Se acuerdan al usufructo, usufructuario? Al del comodato, comodatario, al arrendador, al de arrendamiento, arrendatario, aquí compartidarios, usar y gozar por el tiempo asignado, por un tiempo asignado, la unidad vacacional, así como los bienes muebles destinados y afectos a este servicio, ceder parcial o totalmente sus derechos. Por eso hay algunos que dicen, bueno, si no lo puedes usar, réntalo o préstalo, ¿sí? Es lo mismo que pasa, por ejemplo, en el estadio, bueno, ahora ¿cómo se le llama? Akron, antes era el OmniLife. Las butacas tienen uso de tiempo compartido. Hay quienes compraron este tiempo por una temporada o por 5 años o por 10 años. Yo recuerdo cuando se estaba construyendo el OmniLife, bueno, ahora Estadio Akron, no sé cómo se llama últimamente, te vendían un tiempo compartido de una butaca. Entonces tú podías entrar a ciertos partidos durante cierto tiempo, había tiempos de 1 año, de 3 años, de 5 años y creo que hasta de 10 años. Sí, pagas tus cuotas, pagas todo lo demás, ¿por qué? Porque esa unidad de tiempo compartido pues no se va a mantener sola, ¿no? Esa es otra cuestión. Hagan de cuenta como si fuéramos copropietarios, pero por tiempo determinado y un tiempo específico. Entonces,
Yo recuerdo que creo que costaba como 100,000 pesos, algo así, 3 años o 5 años, y luego te restringía, no puedes entrar a eventos particulares, no puedes entrar a finales y algo así, ya toda la temporada es tuya. Entonces tú decías, bueno, pues si te convenía o no, bueno, pues ya lo pagabas y era tuyo prácticamente ese espacio. Más aparte, insisto, pudieran venir algunas cuotas si la promotora pues así lo exige. Dice, son derechos de los compartidores usar, gozar por el tiempo asignado la unidad vacacional, así como los bienes muebles destinados y afectos a este servicio, ceder parcial o totalmente sus derechos. Pueden hacerlo, pero se les vence su derecho y se acabó. ¿De acuerdo? Bueno, dice, cuando por cualquier causa imputable al operador, el operador es el que administra esa unidad vacacional. Acuérdense, el tiempo compartido no quiere decir que sea tuyo el inmueble. No puedes decir, ¿sabes qué? Yo voy a tomar decisiones sobre si ahora vamos a cambiar camas o vamos a pintarlo de otro color. No, hay una operadora que administra ese inmueble con tiempos compartidos. Ojo con eso. Y ustedes pueden comprar un tiempo compartido incluso de por vida o pueden comprarlo exclusivamente por tiempo determinado, pero al final del día es estar pagando este tiempo compartido. O pueden comprarlo por tiempo indeterminado a una cantidad de X, ¿no? Bueno, dice, no puede el compartidario ocupar la unidad, dice, cuando por cualquier causa imputable al operador no pueda el compartidario ocupar la unidad, se deberá alojar a este en un establecimiento del mismo lugar y de la calidad similar o mejor a la que tenga derecho, y en caso de que esto no fuera posible, se les pagarán al usuario los daños y perjuicios que causen, comprendiéndose entre otros los gastos de transportación por el mismo, de la misma calidad, del mismo medio. Además, cubrirá a este como pena por no haber prestado el servicio de la manera convenida con otro periodo vacacional similar dentro del plazo que ambas partes convengan. Sí, desafortunadamente, aquí hay muchas operadoras que no tienen una buena organización, una buena administración, y luego empatan agendas, o hay alguien que le dice, ¿sabes qué? Me urge estar estas fechas allá, pero es que a ti no te toca, le toca, no sé, al maestro Ernesto en esos días. Yo te pago lo doble, entonces, o triple, o te pago una lana, o te doy otra lana. Entonces, se arriesgan a decir, pues, ni modo, maestro Ernesto, ahí si llega el maestro Ernesto, ahí lo mando a otro hotel que sea igual, pero yo ya gané una lana, ¿no? Desafortunadamente, bueno, pasa eso y precisamente, pues, la ley dice, ¿sabes qué? Cuando pase algo así, cuando el operador no pueda, el operador turístico no pueda cumplirle con ese tiempo compartido, entonces van a hospedarte en otro lugar de iguales condiciones o mejores condiciones y también tengo que pagar o el operador tendrá que pagar pues todos aquellos gastos extras que se generen por ese cambio. Y luego dice, los derechos y obligaciones de los compartidarios no se extinguen por su muerte. Cuando el derecho pertenezca a la sociedad legal o conyugal, en caso de su fallecimiento de uno de los integrantes, el derecho y las obligaciones sobre el mismo se transmiten al cónyuge supérstite. Cónyuge supérstite es el marido o la esposa que viven, que sobreviven, sin necesidad de la declaración judicial o juicio sucesorio, a menos de que haya disposición testamentaria expresa. ¿Qué es disposición testamentaria? Un testamento donde ese tiempo compartido no se lo dejo a mi esposa o a mi esposo, sino se lo dejo a uno de mis hijos o a un tercero. Pero si no lo hay, en automático es del cónyuge, cónyuge mujer o cónyuge varón, en automático. Entonces, y otra cosa, acuérdense, hay tiempos compartidos vitalicios, es decir, yo compro un tiempo compartido para toda la vida y toda la vida, es decir, para siempre, mientras la vida de aquel inmueble funcione. Claro, hay que pagar cuotas, el operador es el que se encarga de administrar. Entonces, ustedes pudieran dedicarse a operar tiempos compartidos, es decir, ¿sabes qué? Tengo yo un hotel, réntalo, dame ganar. Entonces dicen, bueno, ¿qué te parece si lo vendemos de por vida y te pagan y aparte pagan cuotas y tú sigues ganando? Y aparte te dejamos tu espacio para que te dé tiempo compartido. No, pues que sí me conviene o no me conviene. Entonces, ya sea que lo hacen hotel o lo hacen tiempo compartido o incluso lo pueden hacer condominios si las características del inmueble lo permiten, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, dice, cuando el derecho pertenezca en exclusividad al compartidario, podrá señalar beneficiario. Es decir, cuando no lo compramos mi esposo y yo, o que, porque también hay tiempos compartidos en copropiedad. Oye, hermano, vámonos juntando para comprar un tiempo compartido y tú y yo, si nos toca 15 días al año, bueno, pues una semana y una semana, nomás que ya saben
que van a ser 15 días continuos. O nos vamos los dos y los disfrutamos las dos familias durante 15 días, o un año tú, un año yo, etcétera, etcétera. Pero cuando es mío exclusivamente de una sola persona, bueno, yo puedo señalar un beneficiario en caso de mi muerte y el tiempo compartido automáticamente pasa a ese beneficiario. O, ya saben, se deja en disposición testamentaria. Bueno, ahí está. Bueno, eso es todo, chicos. Ya saben, tienen que hacer un cuadro comparativo. En una columna hablan del uso de tiempo compartido, en otro hablan del uso de la habitación y de la habitación, en otro hablan del usufructo y en otro más hablan del condominio. Es algo muy sencillo que tienen que hacer. Lo vamos a aperturar en la plataforma Moodle. Ahí, como si fuera una tarea más, va a decir lo que es el cuadro comparativo de los derechos reales, segunda parte. Ahí ustedes, ya que lo hagan en Word o en Excel, lo pueden hacer, no hay ningún problema en cualquiera de los dos. Ustedes lo suben, lo envían y con eso, bueno, queda subsanada la clase del día de hoy. Acuérdense que hay que subir este ejercicio de este cuadro comparativo antes de nuestra siguiente clase para que surta efectos como trabajo en clase, como tarea, ¿de acuerdo? Entonces ya saben, un cuadro comparativo sobre el condominio, los derechos reales de condominio, usufructo, de uso y de habitación y tiempo compartido, ¿de acuerdo? Bueno, pues eso es todo por lo pronto. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo sábado, ya saben, 8:15 de la mañana. Muchísimas gracias.